Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant, su servidor, para conversar de un tema que he titulado Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros cuando escuchamos la frase o leemos el mensaje de texto que nos dice tenemos que hablar, no se nos para los vellos del cuello, no entramos en ansiedad, no anticipamos una mala noticia o quizás inclusive el principio del final de una relación? Tenemos que hablar. Eso parece la antesala de una discusión, de un buen pleito, de un reclamo, de una conversación difícil o tensa que vayamos a tener con alguien. Sin embargo, si nosotros miramos desde la perspectiva de fe, en la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que cuando hay temas importantes o que de alguna u otra manera las palabras son un reflejo de lo que llevamos en nuestro corazón. Y si una persona nos dice tenemos que hablar, ese corazón nos quiere decir algo. Y tal vez nosotros entramos en pánico porque tememos escuchar algo que en el fondo no queremos oír. Pero, ¿y qué pasa cuando un corazón se silencia y no dice nada? ¿Cuántos de nosotros hemos arrastrado por años temas, puede ser por días, semanas o inclusive meses o años, temas importantes que poner sobre el tapete, pero no nos hemos animado? Y tal vez hemos tenido el temor de atrevernos a manifestar algo que nos inquieta, que nos incomoda, que no nos gusta. Pero es que cuando una persona abre el corazón, es capaz de poner sobre el tapete aquello que nos parece negociable y aquello que nos parece no negociable. Pero si la persona se calla, y yo siempre digo que el que no llora para afuera, llora para adentro. ¿Cuántas veces inclusive empezamos hasta sentir molestias en nuestra garganta? Nos empezamos a sentir ahogados, nos empezamos a sentir como con algo atravesado entre pecho y espalda porque no nos atrevemos a tener las conversaciones necesarias para que las cosas se esclarezcan, para que las cosas se aclaren, para que las cosas mejoren. Yo mismo, como comunicador y como consejero familiar, reconozco que a veces me cuesta tener conversaciones difíciles. Me cuesta quizás atreverme a decir ciertas cosas importantes porque tal vez temo la reacción del otro, porque tal vez no estoy seguro si la otra persona esté preparada o no para tomar o recibir lo que tengo que decirle. A veces la misma pensadera, el estar pensando, sintiendo o decidiendo por otras personas nos frena de decir las cosas tal y como las vemos y las sentimos, sin que eso implique de ninguna manera que seamos groseros o que seamos insensibles o que seamos faltos de tacto para decir las cosas. Ser transparente y ser asertivos para nada es sinónimo de ser groseros, de ser personas que no miden sus palabras o el impacto que éstas puedan tener en los demás. Podemos ser completamente transparentes y asertivos, ser directos en nuestra comunicación sin descuidar el tono y el contenido y la forma de decir las cosas. Tenemos que hablar. ¿Será que necesitamos perderle el miedo a empezar a decir las cosas? Las personas cuando vienen de otras latitudes a nuestro país, en Costa Rica o en América Latina, a veces nos señalan a los ticos y a los latinos como personas muy indirectas, de una conversación demasiado circular. Y a veces nos parecen que los europeos o los anglosajones son demasiado directos, demasiado fuertes, demasiado duros en su comunicación. Pero a veces nos falta esa asertividad, nos hace falta esa confianza en nosotros mismos y en la relación que hemos construido con el otro
para poder decir las cosas tal y como son y ponerlas sobre el tapete. Y eso de dejar de andar como sobre alitas de cucaracha y tener demasiada aprensión a decir las cosas como las vemos y como las sentimos. Muchas veces, si nosotros no conversamos sobre las cosas que nos afectan o nos molestan o nos inquietan, entonces no hay manera de empezar a resolverlas o transformarlas. Y eso nos empieza a ahogar y a enfermar. Sabemos que, y lo digo siempre, que el mal manejo del enojo, de la frustración y la falta de perdón muchas veces se manifiestan en padecimientos psicosomáticos, en enfermedades como las jaquecas, el insomnio, los dolores de cabeza, las contracturas musculares, la presión alta, cistitis, la necesidad constante de orinar, la fibromialgia e inclusive el cáncer. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. Cuando finalmente te has atrevido a tener esa conversación que no te dabas el chance de tener porque tenías demasiado temor, demasiada angustia, demasiado afán por la reacción del otro, ¿no te has sentido mejor cuando finalmente te has podido quitar ese peso de encima y has podido poner sobre la mesa aquello que te molesta o que te inquieta o que te preocupa, o hacer esa pregunta fundamental que necesitas plantear a la otra persona para poder seguir hacia adelante? ¿Acaso no te has sentido quizás menos ahogado después de llevar por mucho tiempo dentro de vos la sensación de que tienes que tragarte las cosas o que tienes que empujarlas hacia el fondo en lugar de hablar acerca de ellas? ¿No será que se siente una liberación gigantesca cuando finalmente nos damos el permiso de decir las cosas tal y como las vemos y las sentimos? Creo que también nos puede suceder lo mismo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel grupal o como sociedad. Creo que, por ejemplo, en Costa Rica, que estamos a menos de 2 semanas de nuestras elecciones presidenciales, tal vez hay cosas que nos molestan y nos inquietan acerca de cómo estamos viviendo en la actualidad. Tal vez hay cosas que no nos agradan, cosas que no queremos repetir, cosas que queremos cambiar de raíz, que queremos transformar, y sin embargo decidimos que no vamos a hacer nada al respecto. Que es tanto el enojo y es tanta la frustración que decimos, yo ni siquiera voy a ir a votar. Y creo que el decidir no votar, no ejercer el derecho y la responsabilidad como ciudadanos de votar, es una forma también de evadir tener conversaciones importantes que necesitamos tener. Es una cosa tan curiosa, porque alguien me decía el otro día que si hubiese si hubiese una forma de castigar al gobierno simplemente por no ir a votar, y creemos que el evadir asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos es una forma de protesta ante las autoridades. Y en realidad somos nosotros los perjudicados si no vamos y nos manifestamos votando por la persona que queramos votar. Este año más que nunca tenemos 25 opciones entre las cuales elegir, y por supuesto que no estoy queriendo decir que las 25 sean meritorias o que las 25 sean las más adecuadas o que los 25 estén en la capacidad de ejercer y de ser el líder o la líder que nuestro país necesita en este momento, pero para bien o para mal no dejan de ser 25 opciones. Y si usted y yo decidimos que es tanto el ofusque y que es tanta la molestia que decidimos no ir a votar, también nosotros estamos guardando silencio y siendo parte del problema en lugar de ser parte de la solución, al hacernos presentes en las urnas e ir y ejercer nuestro derecho y nuestra responsabilidad de ir y votar, y con ese voto levantar nuestra voz y decir: ni un carajo, este país no puede seguir yendo por el rumbo por el que va. Pero ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a tener esa conversación, tal vez ya no con los otros, ni en redes sociales, ni basureando a los otros, sino con nosotros mismos,
con nuestra conciencia y decir, este es el país que yo quiero heredarle a mis hijos. Este es el país en el que yo, así como va, es el país en el que yo quiero vivir. Esta es la sociedad que yo quiero construir para mí, para las generaciones futuras. Y si la respuesta es no, entonces yo tengo que ir y hacer un ejercicio a conciencia de revisar las propuestas de gobierno, de leer los diferentes ofrecimientos que cada candidato hace, revisar que en redes sociales están grabadas muchos de los debates que están sucediendo, y me parece que necesitamos empezar a tener las conversaciones importantes de nuestra vida y de nuestra sociedad. Tenemos que romper el silencio, tenemos que empezar, y es que a veces creemos que romper el silencio es basurear a alguien en redes sociales. Las redes sociales aguantan lo que les queramos escribir, pero cualquiera escribe cualquier tontera en una red social, cualquiera pone un meme, un insulto, un comentario irónico o capcioso, pero esa no es tener la conversación que tenemos que tener. La conversación que tenemos que tener es una que vaya acompañada de decisiones, porque podemos quejarnos todo lo que queramos, pero al final tenemos los líderes y el presidente que nos merecemos. Porque si yo no voy a votar, dejo que sean otros los que decidan por mí. Y usted y yo no podemos quejarnos en 4 años de lo que suceda si nosotros rehusamos el derecho y la responsabilidad de ir y ejercer esa responsabilidad de ir y votar. Porque votar es levantar nuestra voz, y como dice una campaña, un hashtag que anda dando vueltas, no dejar que Costa Rica nos pelee. Entonces, que no te pele Costa Rica. Tenés también que decidir el ir y votar y ejercer tu responsabilidad y tu derecho al voto. Cosa que nuestros vecinos del norte quisieran poder tener, y sin embargo no tuvieron en Nicaragua las elecciones que hubiesen querido tener, o tal vez en Venezuela, o quizás en Cuba también. Entre muchos otros países donde hay personas que quisieran tener 25 opciones para poder elegir la que mejor les parezca. Entonces, quiero dejarte la inquietud y quiero repetirte la frase con la que empecé. Tenemos que hablar. Y entonces es tiempo de hablar, tanto en el plano personal como en el plano de la sociedad. Para quienes quieran conversar sobre estos y muchos otros temas más, les invito a que agenden una cita con mi recepcionista o llamando a mi oficina a los teléfonos 22 22 14 50 o al 61 86 39 41. De nuevo, 22 22 14 50 o el número que está en WhatsApp, que es el 61 86 39 41. Estamos también a pocas semanas de arrancar nuevas rondas de grupos de apoyo para varones codependientes que quieran trabajar sus relaciones de dependencia y codependencia, con temas de masculinidad, con temas de niño interior, con temas de nuestra historia, con temas de sanar aspectos de nuestro pasado. Todo eso lo trabajamos en ese proceso de 12 pasos para varones codependientes, y ya está abierta la matrícula para las nuevas inscripciones. Para las personas que están interesadas, pueden hacerlo llamando a los mismos teléfonos que antes mencioné. Y esta reflexión queda aquí publicada en mi plataforma de Instagram, pero también es retransmitida en mi plataforma de YouTube como Alex Grant, y en mi plataforma o página de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Se les quiere un montón. Provecho a quienes almuerzan, y compartan esta reflexión con otras personas con las que tal vez es necesario tener conversaciones importantes. Que tengan un día maravilloso, se les quiere un montón, y nos vemos la próxima semana al mediodía con Alex Grant, su servidor, para conversar de este y otros temas que espero sean de gran utilidad para todos. Hasta pronto.